Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lamentablemente, ahí está ya Juan Carlos Tafur. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. A Disculpa tus que te presente órdenes. así de rápido, porque quiero contarte que estoy incomunicado con la gente que está manejando el switch, entonces no sabía que ya estaba, no podemos comunicarnos, el teléfono se ha bloqueado. Pero qué No gusto te preocupes. tenerte. Bueno, Juan Carlos Tafur, Igualmente. ustedes lo conocen bastante bien, un analista muy reconocido, muy agudo. Está a la cabeza de sudaca.p, que yo recomiendo que lean, de verdad, cada vez más interesante. Juan Carlos, lo seguimos con atención. Tus artículos diarios también son muy interesantes. Y quería justamente conversar sobre eso, ¿no es cierto? Sobre tu mirada sobre la segunda vuelta, cómo se está moviendo, porque has hecho un análisis muy interesante que matiza un poco con lo que ha terminado siendo el sentido común en varios analistas, que más bien dicen que esta campaña que está desarrollando Keiko Fujimori en términos de defender el modelo, tú lo que dices es no necesariamente está agotada ni puede no funcionar, sino que puede que por la efervescencia de la segunda vuelta todavía las cosas parezcan así, pero puede, por un sector importante que IEP así lo muestra, más bien sí está interesado en esa lógica de defender el modelo y por ahí puede ganar un poco más que Keiko Fujimori. No sé si puedes desarrollar ese punto que me parece interesante. Mira, yo creo que la estrategia de... Para empezar, yo creo que la diferencia entre ambos candidatos es que Keiko Fujimori tiene una estrategia y Pedro Castillo no la tiene. Está funcionando reactivamente en piloto automático y creo que está cometiendo un grave error en términos puramente de marketing electoral. La estrategia de Keiko, entiendo yo, está sustentada en reforzar primero su núcleo duro derechista, que como vemos, según todas las encuestas, se le ha ido. Porque si uno a priori sumaba las votaciones de Hernando de Soto, López Aliaga, Bengolea, Acuña, etcétera, Keiko Fujimori debería estar en estas primeras encuestas de segunda vuelta en 35-40%. Uh Entonces, -huh. el propio voto de derecha no la acompaña. Entonces, ella me parece bien que en términos estratégicos apuntale ese sector. Claro, con ese mensaje no conquista a nadie del sector de E y no conquista a nadie del sector de Castillo. Pero yo presumo que como toda campaña se despliega por fases y por etapas y en algún momento traspasará este primer frente de batalla que es conquistar el sector AB y conquistar al sector de derecha para luego ir hacia los sectores populares. Es una estrategia inversa, digamos, a la tradicional, pero creo desde afuera que por lo menos es atendible, hay alguna lógica detrás. Lo Uh que -huh. no veo con claridad es cuál es la lógica detrás de la campaña de Pedro Castillo. Parecía en algún momento que consistía en una cierta moderación para conquistar el centro, pero yo creo que rápidamente se evaporó esa posibilidad. No pasó de una entrevista con Nicolás Lucar en Radio Exitosa y de ahí ha vuelto a sus términos originales. Yo presumo que Castillo está atrapado porque Uh tiene -huh. bases muy radicales, y yo las he seguido en redes sociales, que luego de esta entrevista mencionada, criticaron con dureza a Castillo y amenazaron con dejarlo de lado si es que él moderaba y se ponía el polo blanco y se ollantizaba. Hay un trauma en este sector radical de la izquierda respecto de Ollantumala, ¿no? Del cambio de la gran transformación a la hoja de ruta. Entonces, lo tienen a flor de piel. Cualquier mínimo atisbo de que Castillo se modera le genera complicaciones en su sector más radical y presumo yo que también con su propio partido. Uh Perú -huh. Libre es una agrupación que suma filos senderistas, hay que decirlo con claridad, gente de Sendero, ex Sendero o vinculada a Sendero que ha optado por el camino legal de la política, eso hay que saludarlo, digamos, pero hay que decirlo también con su propio nombre, y básicamente serronistas, que Uh también -huh. es una figura política más radical de lo que parece el propio Castillo. Entonces yo no sé si tenga margen de juego en esta campaña. Entonces estamos ante un rompecabezas que recién se están colocando las primeras piezas y por eso sostengo que no hay que cantar victoria por anticipado ni deprimirse por adelantado, que todavía hay mucho trecho, hay que esperar. Yo esperaría para hacer un análisis más cabal respecto de cómo están funcionando
ambas estrategias de las segundas encuestas de las encuestadoras, digamos. Porque hasta ahora todos han hecho una primera encuesta, digamos, pero para ver la tendencia nos hace falta ver la segunda de cada una de ellas, para sacar una línea común de tendencia general, ¿no? De acuerdo. Ahora, Juan Carlos, en base a lo que tú acabas de mencionar y en términos concretos vinculado a lo que es la no campaña de Pedro Castillo, porque claro, aquí juegan ya las interpretaciones de los movimientos que está haciendo que son muy precarios en términos estratégicos, ¿no? Porque hay alguna gente que interpretó este dicho: de aquí en adelante yo soy el único vocero, yo soy el que hablo, yo soy el que ahora va a responder todo. Claro, hay gente que dice totalitarismo, así va a ser, él se cree el único, en fin. Pero a mí me da la impresión, y te pregunto, además escuchándote ahora, me da la impresión que es más un zanjar el despelote que hay dentro de su propio grupo, para Así decir, es. mira, mejor yo por lo menos con lugares comunes no me meto en problemas a que salgan varios a decir cualquier cosa y nos terminan sometiendo a una dinámica de responder cosas que no sé si todos creen o que solo algunos creen, pero que no son la mayoría. Ahora, pero lo más relevante es que no le han hecho caso, ¿no? Han seguido Sí, pues, declarando y siguen declarando a su regalado gusto. O sea, ahí, mira, si Castillo pierde, Perú Libre se parte en 3 o 4. sí, Ese es pues. un conglomerado sujetado con babas. Y Pedro Castillo es un candidato hasta ahora muy precario y de las pocas declaraciones más allá de su ideario económico son más bien preocupantes, ¿no? Tú las has mencionado al inicio en tu comentario editorial sobre la SUNEDU, por ejemplo, o sobre el enfoque de género. Yo creo que dejan mucho que desear y nos ponen en una situación de elegir entre dos males, entre dos riesgos institucionales serios, ¿no? Es una elección muy complicada. Yo inicialmente recogía con expectativa la postura de Gustavo Gorriti en el sentido de ejercer una paciencia crítica, por decirlo de alguna manera, no jugarse por entero, y eso me parece bien, por ninguno de los candidatos, a la espera de que ellos sientan una demanda cívica por encaminarse a propuestas más centradas. Pero no lo veo hasta ahora. En el caso de Keiko Fujimori está reforzando su derechismo y en el caso de Pedro Castillo reforzando su izquierdismo radical. Entonces, hasta ahora, por lo pronto, no veo esa migración hacia la conquista, no del centro, digámoslo con claridad. El centro se ha evaporado en esta elección, no es el gran elector como lo pudo haber sido en los procesos del 2001, del 2006, 2011, 2016, donde permitió que Toledo le gane a Alan García, que García le gane a Humala, que Humala le gane a Keiko, que PPK le gane a Keiko, que era más o menos el 15% o 20% del electorado. Hoy ha sido pulverizado, no representa más del 5%. Si uno hace la sumatoria de Guzmán, algo de Forsyth y algo de Verónica Mendoza por ahí, no llega ni al 5%. Entonces no es ese bolsón el que tienen que conquistar y quizás eso explique por qué no está ninguno de ellos interesado en migrar o en moderarse, porque saben que no hay mayor cantidad de electores allí y buscan más bien reforzar sus propias bases. En el caso de Castillo, presumo que reforzar una posición de izquierda va a atraer naturalmente a la gente de Juntos por el Perú y a la votación de Verónica Mendoza, que no le suma en cuanto a votación ni le suma en cuanto a bancada, que es cada vez más exiguo. Aparentemente ha perdido un congresista más a manos del Partido Morado, pero sí le sumaría cuadros técnicos, cosa que a Castillo le vendría muy bien. O sea, si Verónica Mendoza le sumase a Dancourt, Pedro Franque, en fin, Humberto Campodónico, diversos economistas de centro izquierda que conformaban el conglomerado de Juntos por el Perú, sería una gran noticia para el país porque por lo menos le encontraríamos racionalidad económica al proyecto de Castillo, pero no lo hace. Entonces, yo creo que parte de eso se explica porque el centro no es atractivo en estos momentos. Entonces va a haber que ejercer una presión cívica mayor para lograr precisiones y lograr mayores maduraciones institucionales de ambas agrupaciones. Sí, en el caso de Castillo, y voy a pasar a Keiko, Juan Carlos, te quería, en base a lo que acabas de decir, preguntar lo siguiente. Si bien es cierto ahora, es un Castillo totalmente desorbitado, es decir, entre los reclamos de las bases, porque además la columna vertebral de su campaña ha sido el magisterio, y el magisterio tiene intereses particulares
y la verdad son intereses en la mayoría de los casos muy conservadores, y por eso es que él se está de alguna manera replegando en cosas como las que tú has mencionado hace un rato, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es, pero inclusive siendo así, ¿tiene ese margen de poder convocar a sectores? ¿Creerías tú que hay sectores que pueden dar de alguna manera no solo un soporte técnico, una solvencia, sino algún nivel de peso en el debate que se tiene que producir más desde la esfera del qué hacer, que puedan venir de otros sectores? Es decir, que mucha gente ahora diga, mira, ¿sabes qué cosa? Yo podría apoyar a Pedro Castillo si él me convoca. Había que convencerlo a Castillo de que tiene que empezar a convocar. Pero ¿tú crees que habría gente que se la jugaría por Castillo en ese sentido? Una cosa más institucional, como por ejemplo que aparezcan lo que tú has mencionado con él en una lógica de alianza más, si tú quieres, formal con Juntos por el Perú para darle técnicos, o crees que no? Porque ¿de dónde va a sacar otros? Tampoco es que en Sí, el país así hay es. algunos que están debajo de piedras y que él va a ir sacando y va a encontrar gente que maneje el Estado de una manera más o menos razonable. Está reclutando, me dicen, alguna gente de colegios profesionales, pero lamentablemente ya sabemos todos que en los colegios profesionales no es que precisamente abunde la excelencia, ¿no? Al contrario, es el reino de los mediocres que se apoderan de los colegios profesionales para medrar institucionalmente de ellos. Pero, mira, el problema que yo veo en el caso de Juntos por el Perú es que las miradas de género y de reforma educativa, etcétera, que tiene Castillo son bien divergentes de las posturas que al respecto tenían Juntos por el Perú. Tendrían que tragarse un zapazo los amigos de Juntos por el Perú. Pero también en la derecha nos vamos a tener que tragar zapazos si es que en algún momento decidimos apoyar a Keiko Fujimori. O sea, yo creo que estamos condenados a eso. O sea, yo honestamente yo no creo en el blanco y viciado. Yo creo que no es una buena opción. Yo creo que uno tiene que definirse y saber que lamentablemente sus opciones primigenias no pasaron a la segunda vuelta en el caso de Mendoza o en el caso de Soto o López Aliaga en el caso de la derecha, y decidir por lo que consideran una vez más lamentablemente el mal menor. Y eso los podría llevar a una alianza. Sí, yo creo que sería una gran noticia para el Perú que Pedro Castillo pacte con Juntos por el Perú. Hay un sector de la derecha que eso lo mira con espanto, como diciendo cómo es posible, que es mentira, es un truco para ganar la elección, etcétera. Pero yo sí miraría con buenos ojos que eso ocurra. Igual desde mi punto de vista, tú ya lo conoces, yo soy un liberal y creo que lo mejor que económicamente le convendría al Perú es un shock de inversiones capitalistas, y me temo que una opción económica de izquierda como la de Pedro Castillo o inclusive de algunos sectores de Juntos por el Perú discrepan de la economía de mercado como lecho rocoso del desarrollo económico, y en esa medida no creo que les iría bien en términos económicos, pero igual no sería el apocalipsis serronista en el cual hoy día está embarcado Pedro Castillo. Sí, claro, no, porque además, Juan Carlos, eso es parte del debate natural que se produce en un Estado democrático. Es decir, puede haber un sector, digamos, más liberal en el gobierno, otro que no lo sea, más de izquierda, pero dentro del marco institucional y democrático, que es la otra preocupación que un sector de la población tiene. Por eso es que, como tú decías, y yo me acuerdo que tú aquí dijiste, Juan Carlos, que Keiko pasaba la segunda vuelta. Tú la veías a ella en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Yo Sí. dudaba, decía, mira, hay tanto en derecha que creo que ella no va a ser la depositaria esta vez de esa representación, pero pasó. Y en la izquierda, tú lo que decías que lo que le convenía al país, cosa que coincido, es una izquierda pues más predecible, más institucional. Y Verónica Mendoza puede a uno no gustarle, pero te daba eso. Tú decías era más predecible hacia dónde iba, y podría jugar con las armas del sistema democrático. En el caso de Pedro Castillo, el susto pasa también por el tema democrático, ¿no? Ahí Así es. el propio Martín Tanaka ha hecho una lista en su tweet de cómo se van a raíz de las constituyentes se van armando las mayorías de los que entran con muy poco al Congreso en una elección normal, y después van con la lógica del apoyo del pueblo sumando, 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 y al final, digamos, empiezan a manejar de manera totalitaria el poder. Ese es un riesgo en Pedro Castillo. Pero en Keiko Fujimori, ¿cuáles son los riesgos para ti que ella tiene que superar y cómo tendría que hacerlos para convencer a los que
no pues de ninguna manera votaría por el fujimorismo, o por lo menos no ahora. En el caso de Keiko Fujimori tiene un doble desafío, que es uno, seguir, o sea, ella tiene que derrotar dos antis poderosos, el antifujimorismo y el antiqueiquismo, que tiene vida propia, que se la ha ganado ella a pulso por la gestión política de los últimos 5 años, y el antifujimorismo por los resabios, del gobierno de los 90. Entonces, ella al respecto tiene un doble desafío por delante y evidentemente el temor natural que existe en muchos es que una vez instalada en el poder también reedite fórmulas autoritarias que parecen intrínsecas al fujimorismo. O sea, la democratización, la prueba de fuego para la democratización del fujimorismo eran estos últimos 5 años, donde era con natural, digamos, a la similitud ideológica con Pedro Pablo Kuczynski, que Fuerza Popular respaldase al gobierno y formase un gran pacto derechista en pro del mercado y la democracia. Y petardeó esa posibilidad. O sea, en gran medida ella ha pasado a la segunda vuelta porque la gente se olvidó de ella. Entonces sus marqueteros tuvieron el acierto de hacerla pasar caleta y la izquierda y la derecha liberal concentró sus ataques en López Aliaga, digamos, que funcionó de pararrayos de la contracampaña, así como en la izquierda Verónica Mendoza, digamos, e hizo que Keiko Fujimori pasase indemne a la segunda vuelta. Pero ya en la segunda vuelta es natural y legítimo que las fuerzas ciudadanas no fujimoristas le exijan algunos gestos, alguna narrativa distinta a la que le permitió pasar a la segunda vuelta. Y ahí, hasta ahora, yo no veo que lo esté haciendo. O sea, hasta ahora su estrategia es reforzar su núcleo duro derechista. En términos de marketing puede ser adecuado. Creo yo que hay una estrategia detrás. Pero en términos políticos no rebaja un ápice la preocupación de el grueso bolsón antiqueiquista y antifujimorista. Yo creo que allí todavía tiene una tarea pendiente por hacer. ¿Cómo lo hará? O sea, ya es ponerme en los zapatos del asesor de Keiko. Yo me imagino que comprometiéndose pública y por escrito a determinadas condiciones, firmar el acuerdo que le han planteado estas organizaciones civiles, designar de antemano algunos personajes para cargos, por ejemplo, creo yo, el Premierato y el Ministerio de Educación. Serían dos cargos que si ella designa por anticipado a dos personajes probadamente no fujimoristas y que permitan asegurar una cierta institucionalidad democrática y respeto a la independencia de poderes por un lado, y del otro, la reforma magisterial, que fue la que mayor histeria desató en las filas fujimoristas en los últimos 5 años. Recordemos el maltrato a Jaime Saavedra, el maltrato a Marino Martens, etcétera, por parte de fujimoristas desaforados como Becerril, la Beteta, la Chacón, en fin, toda la retahíla de fujimoristas furiosos que tuvimos que ver en los últimos 5 años. Entonces, me parece que ese cargo sería crucial para que ella demuestre que ha cambiado su chip, por lo menos respecto de los últimos 5 años. Y respecto del gran pasivo antifujimorista, yo creo que pasa no solo por nombramientos, sino también por gestos. Pero repito, a esa fase de la campaña aún no hemos llegado. Yo me imagino que vendrá. Sí, no, yo también creo que en el caso y coincido en tu lectura, de que Castillo que está más perdido porque todavía no tiene una estrategia, pero claro, tiene algo de tiempo para generar y convocar determinados sectores que puedan de alguna manera darle un soporte técnico, sobre todo, y democrático, que hasta ahora no se le ve, porque todo lo que se le ve le está más bien, genera más bien dudas y sospechas. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ya Juan Carlos lo hizo el 2016, ¿no? Acuérdate que su candidato a vicepresidente fue Vladimiro Guaro. Su número 2 en la lista fue Jenny Vilcatoma, que salía además como la gran luchadora contra la corrupción en todo sentido. También incorporó, digamos, a sus filas algunos otros que, claro, daban la sensación. Patricia Donaire, para comenzar, que a mí me llamó mucho la atención que terminara en las filas del fujimorismo. Pero Vladimiro Guaro se fue sin, digamos, pena ni gloria. Patricia Donaire se retiró renunciando.
y la señora Vilcatoma pues ha terminado siendo un personaje cuyas características ya no voy a definir porque todo el mundo las conoce. Entonces, ya hizo ese esfuerzo. Y cuando Vargas Llosa le ha dado, y te quiero preguntar por eso, desde mi punto de vista, muy tempranamente su apoyo, ella Coincido. dice, he conversado con el señor Mario Vargas Llosa y me he comprometido con él a ser respetuosa con la democracia y las instituciones. Pero a renglón seguido dice, como lo he hecho en los últimos años y mi comportamiento demuestra que soy una persona democrática. Es decir, ¿cuál es el avance? ¿Cuál es la concesión? ¿Cuál es lo nuevo si ella entiende la democracia como lo que ha hecho en los últimos años? Sí, yo creo que, mira, ahora igual hay interpretaciones respecto, yo lo escuchaba, lo leía a Jaime Altaos, por ejemplo, recordar la oposición feroz que el APRA 1, el APRA y la Unión Nacional Odirista le hicieron a Belaúnde en el primer gobierno de Belaúnde, y Jaime decía con razón que no por esa oposición, que fue 10 veces más violenta que la del fujimorismo respecto de Kuczynski, nadie se le ocurrió acusar al APRA de autoritaria ni antidemocrática, digamos. Sí de obtusos y de cerriles, digamos, etcétera, pero no de antidemocráticos. Entonces se pregunta Jaime por qué al fujimorismo sí le endosan esa etiqueta. Pero yo creo que es pues por el pasado antidemocrático del fujimorismo. O sea, bien ganado a pulso se lo tiene. Pero coincido contigo en que el apoyo de Mario Vargas Llosa me parece prematuro. Mira, yo personalmente voy a optar en algún momento, y como líder de opinión o columnista de opinión, lo voy a expresar en mi columna sin hacer campaña por ninguno de los dos, pero sí voy a expresar un punto de vista, pero creo que hay que darnos un tiempo de reflexión y de análisis respecto de lo que efectivamente van proponiendo ambos candidatos, y es aún muy temprano, estamos en los 20 minutos del primer tiempo, ¿no? Va ganando Castillo 2-0, pero Castillo no es Brasil, digamos, se le puede voltear el partido, pero aún falta mucho por ver la estrategia de ambos, y poder optar o definir hacia dónde uno lanza las arengas tribuneras. Sí creo que Vargas Llosa se ha equivocado en hacerlo demasiado prematuramente, como también me parece lamentable el papel de Hernando Soto, dicho sea de paso, en algún momento lo comentaremos seguramente en la entrevista. Sí, ahorita te voy a preguntar sobre eso, pero quiero salir de lo de Keiko. Claro, el asunto con Keiko Fujimori y la democracia podría haberse alivianado la duda si es que hacía un buen papel, como tú bien has dicho, en el Congreso último, en el que más bien hicieron un desastre. Y ahora que tienen la oportunidad, hay dos cosas que me parece más bien generan, desde mi punto de vista, más desconfianza. Primero, que va a sacar a su papá de la cárcel, reivindicando a su padre como alguien que, digamos, que ha sido condenado por delitos graves, como un actor político importante. Entonces, reivindicar a él es, digamos, reivindicar pues las cosas que ha hecho, porque tú no puedes decir lo reivindico a él, pero critico algunas cosas que hizo mal y que no se van a repetir, tengo yo la impresión. Y la segunda es que lleva como vicepresidente a Galarreta, que fue presidente del Congreso, de ese Congreso donde tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, Keiko para mí es una reivindicación de lo que no debe reivindicar, sino más bien de lo que debería verse alejado para mostrar una cara distinta. Pero claro, su juego en la campaña electoral el juego era pasar, sí. Era pasar la primera vuelta. O sea, yo creo que ella vio claramente que tenía un techo enorme, que el antiqueiquismo era poderoso, y se refugió en el albertismo porque calculó que con eso tenía un nicho duro, un núcleo duro, digamos, de votantes, que es el que finalmente se ha manifestado, que en una elección tan fragmentada como la que hemos tenido le podía permitir pasar a la segunda vuelta, y se atrincheró en ello. Más allá de la lectura política, que coincido contigo, es esa la correcta, o sea, lejos de mostrarnos una evolución democrática, nos muestra una involución. Pero sí creo que fue una buena estrategia electoral, que le dio resultado. Ahora, la segunda vuelta exige otra estrategia, y esa aún, repito, no la vemos. Yo quiero verla. Quiero claro, saber. No, va a ser interesante, pero a lo que iba... Para mí sería extraordinario, Glatzer, que Castillo se modere en términos económicos y se haga un pacto conjunto por el Perú, y Keiko Fujimori, por ejemplo, convoque a, no sé, León Trachtenberg como ministro de Educación y Roberto Dañino, Beatriz Merino como premier, por decirte, estoy soltando figuras de ese perfil, digamos, claramente no fujimoristas, que revelen que hay una toma de conciencia de que no puede gobernar
autoritariamente. Ahora, de hecho, la situación no lo va a permitir. Un Congreso tan fragmentado no permitiría proyectos autoritarios, iniciales por lo menos. Pero yo creo que se van a necesitar gestos de esa naturaleza de ambas partes. Sí. Ojalá nos faciliten la elección entre cualesquiera de ellos, ¿no? Sí, pues. No, pero hay otro elemento sobre el cual te quiero preguntar y es sobre la cancha en la que se está jugando, ¿no? Y han pasado cosas, pues, en los últimos días. Por ejemplo, lo que ha pasado en el comercio y en el Canal 4 y Canal N. Lo mismo que el 2011, es decir, digamos, hay esa necesidad para combatir las ideas de Pedro Castillo. Yo creo que, claro, a Pedro Castillo, digamos, se le puede discutir un montón de cosas sin necesidad de generar todo este ambiente de duda sobre si hay toda una maquinaria para descalificarlo, porque le guste o no le guste a la gente, Castillo está en la segunda vuelta, o sea, y es legítimo que esté ahí por más que uno pueda criticarlo. ¿Qué te parece todo eso? Por ejemplo, los paneles ayer en algunas avenidas de Lima, que son muy costosas además, diciendo que el comunismo ya se viene y todo eso, ¿no le resta a lo que podría ser una necesidad nacional de que el país decida entre dos opciones, que no son las mejores ninguna de las dos, pero que expresan claramente dos extremos? Mira, yo creo que es verdad que sí, ahora, pero no creo que eso sea responsabilidad de Keiko, ¿eh? Yo creo que es responsabilidad de la derecha bruta y achorada que está en pánico y que reacciona por su cuenta. Si yo mostrase los chats que me llegan de mis grupos de amigos, de compañeros, de ex compañeros, etcétera, respecto del terror que está generando la posibilidad de Uf, triunfo de Castillo y la sugerencia de estrategias que plantean para derrotarlo, mira, lo de los paneles se queda corto, ¿ah? No te imaginas la cantidad de bestialidades que se propone. Pero lo del comercio yo creo que es obra y gracia del poco intelecto político de los Miro Quesada, que se pone a prueba una vez más. O sea, yo creo que en verdad allí Keiko no tiene nada que ver. Yo creo que es son los propios Miro Quesada los que se disparan al pie una vez más, ¿no? claro, Este, pero no lo condena tampoco, ¿no? O sea, porque yo creo que esas cosas hay que decir, o sea, digamos, hay cosas frente a las cuales, yo te digo, el otro día una candidata al Congreso de Perú Libre, en una confrontación que tuvo con Beto Ortiz, a la hora de salir le dijo, bueno, ya vas a ver cuando ganemos y todo el mundo, y con razón, libertad de expresión, hoy cuidado, se puede venir algo peligroso, o cuando dice que van a revisar los programas basura, en fin, que, con lo que yo estaría en contra, por supuesto, en fin, ya el tema de los manejos de contenidos y todo. Pero mira, López Aliaga se pasó toda la campaña y donde iba decía, ya voy a llegar, se va a acabar la mermelada, ya no miro que se fregaron, le vamos a quitar todo, o sea, decir, ¿qué más atenta? Lo que dijo de Mónica Delta, lo que dijo de Juliana Oxford y claro, todo, claro, pero no era tan grave para la libertad de expresión eso. O sea, no estoy diciendo que tengan que justificar las dos cosas, al contrario, hay que condenar las dos cosas. Entonces, cuando pasan claro, eso, si tú eres demócrata, tienes que condenarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso me así es. parece que no está pasando y se está como utilizando, y eso es un problema para la democracia porque se vacía de contenido, luchas a favor de lucha contra la corrupción, contra los abusos de libertad de expresión, pero que en realidad son de alguna manera, pues, pantomima, ¿no es cierto? O sea, no es verdad, No, necesariamente. y que además hay que ecualizarlos correctamente, ¿no? Las amenazas provienen de ambos sectores, o sea, en varios ejes. El eje democracia, autoritarismo, los dos tienen pasivos que Los dos, responder. sin duda. El eje corrupción, anticorrupción, los dos tienen pasivos que responder. El eje progresismo, conservadurismo, los dos tienen pasivos que responder. Y me temo que inclusive Castillo es más conservador que Keiko Fujimori en muchos aspectos. Entonces, Pues, la única gran diferencia en la que no se parecen es en la actitud respecto del modelo económico, digamos. Y allí por eso creo yo que se va a librar la gran batalla política de esta segunda vuelta. Hernando de Soto, lo he dejado, digamos, como punto aparte porque es interesante e importante recoger tu punto de vista. ¿Qué es eso? ¿Cómo ha terminado así Hernando de Soto? Mira, yo creo que él tiene todo el derecho de eventualmente, cualquiera sea quien gane, ofrecerse como tecnócrata para desplegar algunas de sus propuestas de gobierno. Pero él no puede ponerse tan prematuramente el sombrero de tecnócrata
cuando él es un ex candidato presidencial y por ende un líder político. Entonces me parece terrible que esté actuando en la búsqueda de un contrato más que en la búsqueda de un consenso. Y yo creo que De Soto se ha pintado como lo que lamentablemente muchos temíamos que era en este proceso electoral, como un advenedizo que lo que está buscando simplemente son canonjías personales. O sea, De Soto naturalmente tiene que inclinarse a favor de Keiko, le guste o no le guste, además ya fue su asesor. Pero está calculando que si gana Castillo, por ahí le podría pues ser su Gaddafi peruano, ¿no? Y ofrecerse como servicios de asesoría y ganar algún contrato del Estado para el Instituto Libertad y Democracia. Me temo que por eso me parece deleznable su actitud de indefinición, porque él es, quiéralo o no, un líder político, porque postuló a la presidencia de la República. Y hasta que no acabe la campaña, no se puede poner pues el sombrero del tecnócrata independiente o el sumo pontífice, dicho sea textualmente, el que construye puentes. Eso significa pontífice, el que hace puentes entre ambos candidatos. Esa no es su función. Nadie lo ha elegido para eso. Él sigue siendo líder político. Es más, supuestamente tiene una bancada que ya en muchos casos ha anunciado que no le va a hacer caso en esta actitud. No, ya se rompió, ¿no? Ya se rompió, o sea, definitivamente ninguno de su bancada le va a hacer caso, pero a mí lo que me parece terrible es que se pone en evidencia que él está detrás no de una búsqueda real de consensos o acercamientos, que sería saludable, sino más bien de ponerse en un balcón para que luego cualesquiera de ellos dos termine llamándolo como asesor. Y yo creo que en esa medida es moralmente cuestionable lo que ha hecho, ¿no? Sí, pues ya sacaban un meme, me acuerdo, en el debate en el que participó el Jurado Nacional de Elecciones en la primera vuelta, y ponían a De Soto y decían, ¿está buscando ser presidente o está buscando una consultoría? ¿No es cierto? Porque evidentemente no era pues lo que estaba haciendo. Y eso efectivamente ha sido en él una constante, ¿no? O sea, ya no debería del todo sorprender, porque de eso ha vivido en términos de vincularse con distintos gobiernos y todo para brindar su conocimiento y, en fin, sus planes, ¿no? Ahora, entonces, Juan Carlos, para ir terminando, y esta lógica, digamos que es evidente también. Justo estaba repasando este libro de Yuseki Murakami, que escribió hace ya varios años sobre Fujimori, cómo nace Fujimori, y tú lees la descripción de cómo actuaba Fujimori y es Pedro Castillo. Gran amigo mío, Yusuke. Tremendo libro ¿no? Porque dice, no quería partidos, vínculo directo con la gente, el presidente como tú, en fin, no quería firmar planes, improvisaba, actuaba, en fin, hay toda una lógica ahí. Pero también es importante decir, en torno a lo que aquí se plantea, de que van a necesitar gestos también de cara a la gente. O sea, no solo de cara a lo que imaginen son los que pueden adherirse a su propuesta, sino cómo van a reaccionar los que claramente están del otro lado. Porque no porque pongas un letrero contra el comunismo, solo va a haber dos posiciones. ¿Les creo o no les creo? No. Puede haber un no te creo y voy a activar algo para desactivar lo que tú estás diciendo. Y ese movimiento puede generar todavía subidas y bajadas. La pregunta concreta que te quiero hacer en relación a eso es, ¿qué cosa se puede venir en torno a esos movimientos? ¿Cómo se va a administrar, por ejemplo, eso de Lima versus las regiones? Que es evidente. El 90, la votación ya daba cuenta de eso. Y de ahí todas las elecciones siguientes. ¿Cómo se va a administrar eso? Porque efectivamente los niveles de cercanía también van a ayudar. ¿Cómo va a ser, crees tú? No, yo creo, bueno, de hecho es un escenario muy fragmentado. Elmer Cuba, economista de Macrocónsul, ya por esa razón en un artículo nos definió como Chilibia, ¿no? Decía, en Lima y la costa norte somos Chile y en el resto del Perú somos Bolivia. En términos de la fragmentación socioeconómica, cultural, política que claramente existe. Y en este caso se ha repetido. Si uno transpone o superpone, mejor dicho, la votación de Castillo con la de Verónica Mendoza, el mapa electoral, los colores del mapa electoral son casi calcados de los que hemos visto en 2001, 2006, 2011, 2016 respecto de la votación de la izquierda. O sea, hay claramente dos Perús que disienten entre sí. Yo esperaría de parte de ambos, si es que se logra un consenso alrededor del modelo,
que entiendan que hay que hacerle ajustes groseros y radicales al modelo. Y eso lo refleja la encuesta del IEP. Un 58%, si no recuerdo mal, cree que hay que cambiar el modelo, cree en el modelo, pero hay que hacer ajustes. Inclusive un 52% de los votantes de Castillo creen en eso y no creen en el cambio radical del modelo. Entonces yo creo que hay una necesidad de incorporar elementos anti-establishment, que dicho sea de paso, creo yo que es lo que le está faltando a la campaña de Keiko Fujimori. Me imagino que algo de eso apuntará en la segunda fase de su campaña, porque con el discurso del anticomunismo, del antichavismo y que se refleja en estos letreros lamentables que han pululado por Lima, solamente va a lograr convencer a su núcleo duro, que es pequeño, es reducido. Si quiere convencer al gran electorado de IE, tiene que incorporar elementos anti-establishment, porque la gente está molesta con razón contra el modelo. Los perdedores del modelo en este momento son más que los ganadores del modelo. Y yo no le voy a decir pues a la persona que no tiene agua, que no tiene luz, que se le ha muerto un familiar porque no había cama UCI o no había oxígeno, que defiende la economía social de mercado. O sea, es imposible. Claro, claro. Entonces, tengo que encontrar un elemento de disidencia del modelo inteligente para poder convencer a ese elector de IE que, a pesar de que está en este momento a favor de Castillo, no está de acuerdo con el cambio total de la Constitución y que por ende no es comunista ni marxista. O sea, Claro, pues, sí. O sea, es otro peruano distinto al que se imagina la derecha aterrorizada. Entonces, hay varias piezas simbólicas, políticas, psicosociales que se están moviendo en esta campaña, algunas de ellas deleznables, esta aparición de letreros, estas declaraciones en redes sociales, esta manifestación de Hernando de Soto, estas declaraciones de Castillo y de Keiko Fujimori contradictorias con la aparente necesidad de evolucionar hacia posiciones más moderadas. Pero bueno, eso es consustancial a cualquier campaña. Siempre hay este tipo de disparos al aire. Pero yo aspiro a que el grueso de la campaña prontamente se encamine hacia caminos más sensatos, más programáticos, más inteligentes, más estratégicos y que nos permitan a los votantes que aún tenemos nuestro voto por decidir a elegir con conocimiento de causa o de mayor causa, por lo menos, a la hora de ejercer nuestro derecho, ¿no? Claro, y aquí quiero terminar agradeciéndote mucho, Juan Carlos. Claro, hay más dificultad en Keiko de sacar un discurso anti-establishment, como tú dices. Claro, o sea, claro, ¿cómo defiendo el modelo y a la vez soy anti-establishment? Claro. Va a tener que encontrar un mago del marketing para poder transmitir ese mensaje, ¿no? Claro, porque en el caso de Pedro Castillo, eso le sale más natural y hasta más entendible desde su condición misma, ¿no es cierto? Porque ya comenzó con el tema de cobrarle más a las mineras, una crítica a la política que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero todo eso es Keiko, digamos. Si tú le dices, estos políticos que en los últimos años no han hecho nada por resolver el problema de la gente, y tú, y tus congresistas, y tú esto, y tú otro, oye, pero esto, ya, pero tú estuviste ahí, entonces hay un problema, los temas de corrupción, por ejemplo, también, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, hay que ver todavía hacia dónde avanzan las cosas, y más que estrategia de campaña, lo que necesitamos son definiciones con algo de convicción frente a cambios significativos, porque si solo es maquillaje, digamos, van a tener problemas muy llegaditos al gobierno cualquiera de los dos. El asunto es proponerse algo viable, algo conducente. Y yo creo que, como tú, ¿no? Que si es que dejan de lado, sobre todo Castillo, su lógica de cambio, se diluye. Él lo que tiene que hacer es el cambio, encauzarlo en el sistema democrático y hacerlo viable, porque si no, es, digamos, un saludo, no va a servir para nada. Y Keiko Fujimori tiene que cambiar en serio, porque no nos puede engañar una vez más que digo que soy demócrata y después actuar arbitrariamente, porque igual tampoco le puede durar mucho, ¿no? Difícil, pues. Difícil elección, exactamente. Juan Carlos, un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Muy amable. Juan Carlos Tancura ha conversado con nosotros. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.